Saludos buscadores de formas, pensamiento y meditadores. Bienvenidos a este espacio y tiempo. Mi nombre es Gabriel Lugo y aquí hablo del yo para el yo. Hoy voy a finalizar la canalización del 12 de mayo del 2018 que he estado haciendo por las últimas semanas y hemos hablado de lo que es la división del creador para la experiencia en el camino positivo y negativo. Y quise dejar estas últimas dos preguntas para este último episodio porque hay muchísima información que podemos sacar de lo que dice Kuo aquí en cuanto a formas, pensamiento y sobre meditación. Ahora, quise utilizar la última pregunta que es de formas, pensamiento para empezar y luego pasar a la meditación. Para terminar, por supuesto, con mi tema favorito, que es la exploración del ser absoluto en lo que es nuestra realidad, que es la exploración final que necesitamos para poder comprender el yo. Ahora, Gary pregunta lo siguiente. En esencia, le pregunta a Kuo, completamente no relacionado a todos los temas que habían hablado hasta ahora, y dice: la Confederación habla de formas pensamiento. ¿Es cualquier pensamiento, incluso un pensamiento fugaz que cruza nuestra mente, una forma pensamiento? O, para que un pensamiento se convierta en una forma pensamiento, se requiere un cierto grado de intención y energización por parte del individuo o de la colectividad. Kuo le dice: soy Kuo y estoy al tanto de tu pregunta, amigo mío. Es una pregunta interesante porque tiene elementos de sí y no, ya que gran parte del viaje espiritual es una paradoja. Cualquier pensamiento que una entidad pueda pensar en algún reino para convertirse en una cosa o en una forma pensamiento, como saben, su propia densidad, como todas las densidades, tiene muchas subdensidades. 7 subdensidades. Cada subdensidad con 7 subdensidades, y así sucesivamente, infinitamente. Así, es posible que cualquier pensamiento que uno pueda pensar se convierta, digamos, en un residente o cosa en algún nivel del ser. Este nivel de ser es más y más aparente para las entidades de tercera densidad, cuanto más energía se le da al pensamiento, especialmente ahora que su entidad planetaria misma ha entrado en las vibraciones de cuarta densidad, de modo que más de estas formas pensamiento son creadas por la población de su planeta. Este es el final del primer párrafo y aquí tenemos buena información para poder elaborar en lo que son las formas pensamiento. Curiosamente, esto es una discusión que estábamos teniendo en el grupo de estudios de la Ley del Uno que tenemos en Facebook. Y yo juraba que había leído esto en un podcast, pero este es el podcast en donde lo estoy leyendo. Así que fue sincronístico que el hermano estudiante de la Ley del Uno, Octavio Rodríguez, haya hecho esta revisión para ese preciso estudio que estábamos haciendo sobre formas pensamiento. Y lo que hablamos también, se los voy a recomendar, va a salir aquí en el canal un extracto de toda la conversación, porque justamente fue hablando sobre esto y con otras 2 personas, Anabela y Claudia, quienes son parte de nuestro grupo de estudio. Pero para dar aquí la referencia a lo que es una forma de pensamiento, primero, cualquier tipo de pensamiento empieza a cobrar forma. Esa forma nosotros se las damos con la cantidad de atención que le demos. Y se empieza a convertir en una forma de pensamiento cada vez de mayor influencia. Ahora, estas formas de pensamiento en realidad son como una especie de recurso que existe para el complejo mente-cuerpo-espíritu poder existir. En pocas palabras, un complejo mente-cuerpo-espíritu necesita las formas de pensamiento para poder existir, para poder manifestarse. Y
considerando que el universo es un pensamiento, como Ra dice en la primera sesión, es un gran pensamiento original. Este pensamiento original se distorsiona y, por supuesto, crea más y más pensamientos. Cada logos es un pensamiento. Y este pensamiento se subdivide y se subdivide. Y por eso es que aquí Quo dice que hay 7 subdensidades, cada subdensidad con 7 subdensidades, y así sucesivamente infinitamente. Porque estas subdensidades en realidad son infinitas. Dentro de cada uno de nuestros centros energéticos hay 7 subdensidades y así en adelante. Ahora, lo que importa sobre todo remarcar, porque cuando hablamos de formas pensamientos, a veces podemos confundirlos con entidades que pueden dominarnos. Esto no es cierto. Esto se piensa a veces porque se les llama entidades. Y Quo o la Confederación también utiliza la palabra entidad para referirse a nosotros. Primero, vamos a partir por el punto de que lo que nosotros realmente somos es el creador. Pero el creador, como ya dije, necesita manifestarse a través de formas pensamiento. Por eso es que nosotros somos una especie de conglomerado de formas pensamiento. Pero este conglomerado necesita gravedad espiritual para poder existir, para poder tener forma. En pocas palabras, la forma la damos nosotros. En este proceso nos damos cuenta, o en este mecanismo, esta manera de verlo, si lo quieren ver así, en esta visualización, nosotros, el creador, atraemos las formas pensamiento. También discernimos las formas pensamiento. Estas formas pensamiento son parte de lo que es nuestra personalidad. En pocas palabras, forman muchísimo de lo que es nuestra personalidad. Y mientras más nosotros le dediquemos, obviamente, atención a estas formas pensamiento, más grandes se hacen en nuestra vida. Las manifestamos, por así decir. Y sabiendo que no podemos tener una existencia sin ellas, sin las formas pensamiento, pues, ¿qué más queda sino empezar a entender cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que nosotros estamos generando? ¿Cuáles de ellos son cíclicos que mantienen este tipo de patrón, de comportamiento que nosotros tenemos en nuestras vidas? Por eso es que Quo dice que es posible que cualquier pensamiento se pueda convertir en una cosa, en un residente de algún nivel del ser. Porque estos niveles en sí son los niveles donde nosotros existimos. Otro detalle importante para poder hablar de formas pensamiento es que están asociadas con los centros energéticos. Los centros energéticos describen y componen ciertas dimensiones por las cuales nuestros pensamientos pueden existir. Pensamientos de separación en los centros energéticos inferiores. Pensamientos de unidad en los centros energéticos superiores. Entonces, en este espectro de separación y unidad residen las formas pensamiento, lo que sea que nosotros le demos. Y hay distintos tipos de separación, así como hay distintos tipos de percepción de unidad. Entonces, para eso tenemos los centros energéticos. Y recuerden, los centros energéticos no son unos lugares específicos que existen. Son como una especie de radar o receptor, y que dependiendo de la frecuencia y la atención que nosotros le estemos dando a la realidad, estos centros energéticos van a crear una especie de atracción hacia estos tipos de formas, pensamientos, etc. Pocas palabras, donde nosotros ponemos nuestra atención es a donde se va a ir nuestra energía, como dice Joe Dispenza. Tal cual. Esto invita a que nosotros nos hagamos conscientes de, una vez más, de nuestra mente, porque la mente es la que genera los pensamientos, no la conciencia.
Ahora, continúan diciendo los de Kuo. Así, cuando se da suficiente energía de pensamiento a una forma, hay una mayor posibilidad de que la creación de esta forma por el pensamiento tenga su propia experiencia en otra realidad y se convierta, digamos, en el medio, la atmósfera, los ingredientes de un cierto tipo de existencia donde formas de pensamiento de muchos tipos están poblando el entorno de este nivel de conciencia. En cierto grado, hay seres que existen dentro de sus planos interiores que son capaces de utilizar estas formas pensamiento como una especie de alimento, digamos, que no nutre tanto un cuerpo como inspira algún nivel de la mente o del espíritu, convirtiéndose en un reflejo de esta ilusión de tercera densidad que habita cada uno de sus 7.000 millones de habitantes. Si puedes empezar a imaginar el gran número de formas pensamiento creadas por tal población, puedes empezar a ser consciente de cómo estas formas de pensamiento podrían convertirse en una especie de mejora o alimento. No es exactamente la palabra que usaríamos, pero es la más que se acerca al significado. Porque estas entidades dentro de los planos interiores deben saber que las formas pensamiento pueden llegar a ser bastante oscuras. También son numerosas y no carecen de su propio uso y propósito en el sentido más amplio de los diversos niveles de conciencia que están asociados con su esfera planetaria. Esta es una fantástica parte, un párrafo increíblemente iluminador para los temores que existen en lo que llamamos el astral, que muchas personas viven en esta percepción de que el astral es aquello que nos está influenciando. Aquí se dan cuenta que es lo contrario. Nosotros somos los que estamos influenciando el astral. Por ende, aquello que nosotros vemos en el astral, aquello que nosotros vemos en nuestra mente en realidad, porque el astral no es un plano separado de ti. Tú eres el astral. Y todo lo que tú veas ahí, en realidad es un reflejo tuyo. Y ese reflejo es en lo que dedicas tu atención, en lo que enfocas tu interés. Puedes notar en este párrafo cuando hablan de... Y lo voy a releer, porque cuando hablan de los seres, aquí es donde se confunde y se les da una especie de humanización a estos seres. Pero esto no es cierto, una vez más. Ahora, tú puedes ser claramente, tú puedes crear lo que quieras, pero Ra explica que estos seres que existen en el astral no evolucionan, no son un complejo mente-cuerpo-espíritu. Por ende, no tienen el proceso evolutivo que realmente es el yo. Existen como una especie de recurso, como una especie de base para que el complejo mente-cuerpo-espíritu pueda tener experiencias, pueda basarse, pueda ver la infinidad de posibilidades que pueda generar en esos astrales. Es como una especie de espejo de lo que el complejo mente-cuerpo-espíritu es y cómo se asocia con eso. Noten la parte que voy a releer. Dicen, en cierto grado, hay seres que existen dentro de sus planos interiores, el astral, que son capaces de utilizar estas formas pensamiento como una especie de alimento. Digamos, que no nutre tanto un cuerpo como inspira algún nivel de la mente o del espíritu, convirtiéndose en un reflejo de esta ilusión de tercera densidad que habita cada uno de esos 7.000 millones de habitantes. Relean o reescuchen esta parte una y otra vez, porque aquí está expresado cómo estos seres en realidad son alimentados básicamente por la energía que nosotros le demos a ese pensamiento. Voy a poner un ejemplo simple y van a notar cómo esto se convierte en una forma de pensamiento muy real. Sin embargo, no es un complejo mente-cuerpo-espíritu, no es una entidad como tal que tiene conciencia propia, es la palabra. Estas entidades no tienen conciencia propia. En pocas palabras, no están animadas por el creador en evolución. Son simplemente recursos para aquel que quiera brindar su atención a eso.
Un ejemplo básico. En los 80 existía esta idea de que los comunistas eran malvados. Todos los comunistas eran algo que teníamos que eliminar de nuestra tierra. Razones políticas y intereses, por supuesto, monetarios, etc. Pero eso es lo que existía. Eso es una gran forma de pensamiento comunista. La palabra comunista todavía tiene un peso. Pueden notar la vida que tiene energía vital. Es una entidad. El pensamiento de que los comunistas son lo que sea. Ahorita son, bueno, al principio del 2000 los musulmanes eran terroristas. Esto es una forma de pensamiento, esto no es real. Sin embargo, la gente alimenta esto. Del mismo modo, existen muchísimas formas de pensamiento que ciertamente son reconocidas en el astral como negativas. Pero he escuchado todo tipo de cosas que a mí particularmente me parece que no es que no sea real, sino que en términos de evolución no tiene ningún tipo de utilidad. Distracciones, son entretenimiento, y hay gente que de repente las ha tomado muy en serio. Han tomado el juego demasiado en serio. Y este juego no es en serio. Es un juego. Y hay personas que se pueden ofender por esto, se pueden sentir mal porque dicen, ¿cómo es que esto no es un juego, Gabo? Aquí estamos luchando contra esto y estamos haciendo la guerra de la luz contra el mal y todo lo demás. Esto es una visión polarizada. Yo no digo que estén equivocados, simplemente que desde una visión no polarizada, esto es fútil, es innecesario. Y creo que todo el mundo lo puede corroborar en su propia experiencia. Ningún conflicto contra sí mismo da ningún producto deseado. Ahora, cuando explican que si podemos imaginarnos a las numerosas formas de pensamiento que son creadas por la población, podemos ver que toda nuestra población está creando estas formas de pensamiento. Sin embargo, nosotros no somos víctimas de estas formas de pensamiento. Es si nosotros deseamos ir con la multitud, con la mayor cantidad de personas que están pensando de una manera, que vamos a estar sujetos a sus formas de pensamiento. Gran parte del despertar espiritual es predicado en el reconocimiento de que hay una élite gubernamental que nos ha estado alimentando formas de pensamiento durante años, miles de años incluso. Entonces, del mismo modo, este despertar espiritual es reconocer que incluso en otras vías, en otros tipos, cualquier tipo de influencia, yo mismo los estoy aquí llenando de formas de pensamiento. Y mi intención, como siempre, es dar una visión que sea no polarizada. Y, de hecho, invito a cuestionar esto siempre porque es lo que nos hace crecer. Pero esto es una visión no polarizada de lo que son estas formas de pensamiento. Son simples recursos del creador, de la pura conciencia para experimentarse a sí mismo. Entonces no importa que 7.000 millones de personas estén sumidas en la ilusión, alimentando formas de pensamientos negativas o del astral. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es cómo nosotros alimentamos nuestras propias formas de pensamiento. Y sí, o sea, si hay gente que dice voy a ir a salvarlos a ellos, bueno, de repente están haciendo caso omiso a que todos nuestros maestros nos han aconsejado en contra de eso, de querer ir a salvar a otras personas, a infringir el libre albedrío de otras personas, a pensar que podemos liberarlos de... No, ¿por qué? Si ellos están enfocados en eso, están enfocados en eso. En el momento en que despierten y se den cuenta, se darán cuenta y dirán, bueno, sí, ahora quiero dedicar mi atención a otra forma de pensamiento. Aunque no usan el lenguaje, obviamente. Ustedes me entienden. Pues sí, entonces nosotros somos los que decidimos. Y estas formas de pensamiento que realmente forman lo que nosotros somos es decisión de cada uno de nosotros. No hay bien ni mal. Hay personas que también confunden esto como que, Gabo, esto de la unidad es lo máximo, es la unión. No lo es. En realidad,
todo es lo máximo. Una persona que esté sumida en la Matrix es lo máximo. Si ustedes no pueden ver eso, entonces están polarizados también. Una vez más, si yo tengo una especie de pasión al hablar de esto, es simplemente porque me apasiona. No tengo explicación, simplemente me apasiona hablar de mostrar lo que son las incoherencias en la realidad. Y no porque yo lo digo es algo sagrado, es simplemente mi opinión, es lo que yo pienso. Así que, advertencia, nunca se dejen llevar por lo que nadie diga, particularmente lo que yo diga. Chequéenlo en su experiencia, busquen en sí mismos. Y si les parece que realmente estas entidades existen y que tienen vida y que están atacándonos y el resto, está bien. Hay fantástico, es grandioso, es lo máximo. Una vez más, solamente que en términos de la visión no dual o no polarizada, la ley del uno, esto es incoherente. Ahora, creo que eso es todo lo que tenía por esta parte de formas de pensamiento. Sin embargo, en la conversación que dije que tuvimos en el grupo de estudios de la ley del uno, salió algo muy particular, que fue una revisión que hice de cuando Ra había hablado de estas formas de pensamiento. Y quiero compartirles algo que Ra dice en la sesión 17 y en la sesión 6. Explico un poco y luego terminamos lo que son las formas de pensamiento, porque para mí esto es crucial y por algo lo leí en nuestra sesión de estudios. Ra dice en la sesión 17: la cuarta densidad es un espectro vibratorio. Tu continuidad de tiempo-espacio ha hecho girar en espiral tu esfera planetaria y lo que llamamos galaxia, que ustedes llaman estrella, hasta llegar a esta vibración. Ello provocará que la propia esfera planetaria realinee electromagnéticamente sus vórtices de recepción del flujo de fuerzas cósmicas entrantes, que se expresan como redes vibratorias, de modo que la Tierra se magnetizará para alcanzar la cuarta densidad. ¿Cómo la llamarías? Como hemos dicho antes, esto se producirá con algunos inconvenientes, debido a las energías de las formas pensamiento que tus pueblos que perturban las estructuras ordenadas de los patrones de energía en el seno de tus espirales energéticas terrestres, lo que incrementa la entropía y el calor inutilizable, lo cual provocará que tu esfera planetaria experimente algunas fracturas en su revestimiento exterior, al tiempo que se magnetiza adecuadamente para la cuarta densidad. En esto consiste el ajuste planetario. Hallarán un gran incremento en el número de personas, como llamas a los complejos mente-cuerpo-espíritu, cuyo potencial vibratorio incluye el potencial de distorsiones de cuarta densidad. Por lo tanto, parecerá haber, digamos, una nueva raza. Estos son aquellos que encarnan para el trabajo de cuarta densidad. Habrá también un marcado aumento a corto plazo de complejos mente-cuerpo-espíritu y complejos sociales negativamente orientados o polarizados, debido a las condiciones polarizadoras de la delimitación nítida entre las características de la cuarta densidad y la orientación de servicio al yo de la tercera densidad. Finalizan esta respuesta diciendo: los que permanezcan en cuarta densidad en este plano serán de la llamada orientación positiva. Muchos vendrán de otros lugares, pues parece que, a pesar de todos los esfuerzos de la Confederación, que incluye a los habitantes de tus planos interiores, de las civilizaciones interiores y de otras dimensiones, la cosecha seguirá siendo mucho menor de lo que esta esfera planetaria es capaz de mantener cómodamente en servicio. Aquí en esencia, Ra está explicando la entrada de cuarta densidad y cómo afecta al planeta. Pero curiosamente la parte que me gustaría resaltar, para que noten, es cuando dicen que esto se producirá con algunos inconvenientes debido a las energías de las formas pensamiento de tus pueblos que perturban las estructuras ordenadas de los patrones de energía en el seno de tus espirales
energéticas terrestres. ¿Qué quiere decir Ra en todo esto? Las formas pensamiento de nuestros pueblos están perturbando las estructuras ordenadas de los patrones de energía de cuarta densidad, básicamente. Estos espirales energéticos son los espirales de la evolución natural del planeta hacia cuarta densidad. Por eso es que se produce la entropía y el calor inutilizable que dice Ra. Y bueno, ahí está hablando de los cambios terrestres que no vienen al caso porque son simplemente síntomas, como ellos dicen. Son irrelevantes a la cosecha. Hay mucha gente que se enfoca una vez más en las formas pensamientos de que terremotos, erupciones volcánicas, muertes, etc. Todo esto es algo catastrófico. ¿Saben qué? Esto es parte de la depuración mental de la conciencia colectiva que sigue viendo todo esto como algo terrible. Separación, una vez más. No estoy diciendo que no sea emotivo y que sea obviamente una tragedia general, pero es una tragedia porque nosotros seguimos enfocados. Recuerden, estos cambios planetarios son síntomas de nuestros enfoques hacia ciertas formas pensamientos que son disonantes con cuarta densidad. De modo que lo que más nosotros podemos hacer para ayudar a todo esto es estar en consonancia con nosotros mismos, no con otras personas, porque tenemos que forzarnos a decir amor y luz, hermano, te amo, te quiero, todo esto. No, que todo eso empiece por ti. La caridad empieza por la casa, decía mi mamá. La caridad entra por casa, algo así. Y es cierto, o sea, primero nosotros. Pero bueno, no me quiero desviar en cuanto a lo que son estos síntomas que está teniendo la Tierra por la disonancia de la conciencia colectiva hacia cuarta densidad. Pero son esas formas pensamiento lo que están causando esto. Bueno, a un nivel individual, la fricción que la gente está teniendo es porque esas formas pensamiento con las que están asociados son claramente en diferencia con quienes ellos son. Y la mayoría de la gente tienen un gran corazón, quieren ver esta unidad, pero siguen enfocados en visiones de separación, lo cual, una vez más, es parte del proceso, parte de la depuración. Al final simplemente hablan de cómo se va a poblar el planeta con personas positivas, personas negativas también, porque estamos al final de la cosecha y todo esto atrae obviamente ambas polaridades, y que no vamos a tener suficiente gente. Esto ya lo hemos hablado en la ley del 1 en el material de Ra, así que no lo voy a mencionar aquí. Pero tiene que ver evidentemente con que muchas personas no se van a graduar. Eso está bien, y hay mucha sanación que todavía hacer en el planeta. Es parte de lo que todos estamos haciendo. Ahora, la última parte en cuanto a formas de pensamiento que voy a compartir es de la sesión 6, donde Ra dice: la ley del 1 establece simplemente que todas las cosas son una, que todos los seres son uno. Hay ciertos comportamientos y formas de pensamiento en consonancia con la comprensión y la práctica de esta ley. Aquellos que, al terminar un ciclo de experiencia, demuestran varios grados de distorsión de esa comprensión del pensamiento y la acción, serán separados por su propia elección en la distorsión vibratoria más cómoda para sus complejos: mente, cuerpo, espíritu. Esta parte nos indica de una manera muy precisa como Ra dice que la ley del 1, primero que nada, establece que todos somos uno. Y dice, hay ciertos comportamientos y formas pensamiento en consonancia con esta comprensión y la práctica de esta ley. Aquí podemos ver que esta asociación que nosotros tengamos con las formas pensamiento de unidad, como ya dije, es parte de un espectro. Nuestra asociación con esas formas pensamiento en realidad es lo que hace que al final de un ciclo, que es donde estamos ahorita, al final del ciclo maestro, si quieren saber lo que es el ciclo maestro, vayan a leerlo en la sesión, en esta misma sesión, de hecho, en la sesión 6.
donde se explica, y pueden verlo también en mi canal, por supuesto, donde existe esta visión de lo que son los ciclos mayores. El ciclo maestro son 25.000 años más o menos, entre ciclos mayores, y 76.000 años son 3 ciclos mayores, lo que hace el resto, o el completo. Al final de estos ciclos, pero lo más importante es que estamos ahorita al final de este ciclo, entonces aquellas entidades o esos complejos mente, cuerpo, espíritu, lo releo de las palabras de Ra, aquellos que al terminar un ciclo de experiencia demuestran varios grados de distorsión de esa comprensión del pensamiento y la acción, enfocados en la ley del uno, serán separados por su propia elección en la distorsión vibratoria más cómoda para sus complejos mente, cuerpo, espíritu. Esto es básicamente la cosecha, la ascensión. Aquellos que estén en más vibración con la percepción de unidad van a ser cosechados, básicamente. Así que nuestra forma de pensamiento, en realidad, y aquí quiero traer, por supuesto, una visión no individual, porque esto genera también la idea de que yo debo ser cosechado. Lo que debe ser cosechado son tus pensamientos, no tú. Tú no existes. Sin embargo, tú, el creador, está atrayendo todos estos pensamientos. Si tú, el creador, en este complejo mente, cuerpo, espíritu, no tienes pensamientos de unidad, no perteneces a la categoría de cuarta densidad. Tu personalidad no es que se va a perder. Tu personalidad se pierde cada vez que mueres físicamente. Es una transformación. Pero lo importante es cuáles de estos pensamientos tú como creador quieres cosechar para la cuarta densidad. No lo veas como algo individual. Todos y cada uno de nosotros somos aquí co-creadores que estamos cosechando pensamientos de unidad para la cuarta densidad. Y por supuesto los errantes regresan a su densidad de origen. Así que aquí podemos hablar mucho más, pero el punto importante es ese, darse cuenta de que somos nosotros los que elegimos qué tipo de pensamientos estamos teniendo, cuáles queremos cultivar y qué es lo que nosotros queremos aportar al universo porque nos gusta, porque nos agrada. Y esta sensación de personalidad que nosotros tenemos hasta cierto punto es útil porque nos hace sentir como que sí, yo, el ser separado, quiero graduarme a cuarta densidad. Pero si para eso lo que tienes es que cultivar pensamientos positivos, bueno, está bien. Está bien que el ego se alimente de manera positiva. Pero al final siempre es útil uno recordar que uno realmente no existe. Lo que existe es el creador. Espero que esto se entienda y que no suene un poco, no sé, desalentador. Pero aquellos que me siguen saben exactamente a lo que estoy hablando. Y si no, estoy siempre abierto a preguntas para poder seguir explicando esto. Me parece que las preguntas son esenciales, lo cual siento que muchas personas no hacen en sus divulgaciones y yo siempre estoy abierto a preguntas. Hay distintos canales por los cuales pueden conseguirme. Si me están escuchando por el podcast, por YouTube. Por el podcast creo que no se pueden hacer preguntas, ya son demasiados medios. Pero por YouTube siempre están bienvenidas las preguntas y hay gente muy en sintonía con la ley del uno que sabe también responder. También están las comunidades que tengo, pero este no es el momento para hablar de las comunidades. Este es el momento para hablar de meditación. Así que vamos a pasar a la parte de meditación, que es la penúltima pregunta, pero que va a ser la última pregunta que yo cubro aquí. Gary pregunta: Ra dice que la meditación, la contemplación y la oración permiten que los datos se hundan en las raíces del árbol de la mente, habilitando así el cuerpo y tocando el espíritu. ¿Puedes hablar de cómo y por qué la meditación permite que los datos se hundan en las raíces del árbol de la mente? Esta es una pregunta basada en el material de Ra, por supuesto, también, hablando de meditación como tal. Quo explica: soy Quo y estoy al tanto de tu consulta, hermano mío. El estado meditativo es aquel estado de conciencia que permite que lo que es significativo o verdadero, en el sentido básico de unidad, de conciencia compartida,
y de participación igualitaria en el amor y la luz sea vislumbrado y realizado en algún grado por el que medita. Aquí tenemos... Este párrafo es increíble porque es corto y noten lo que dice. Los que practican este tipo de búsqueda, o lo que mejor decimos el camino directo hacia el fin de la búsqueda, entenderán exactamente a lo que me refiero. Pero ustedes también, porque lo voy a explicar de una manera bastante simple. ¿Qué es la meditación? La meditación es la búsqueda de nuestra conciencia pura. O mejor dicho, el permitir que la conciencia pura sea reconocida. Nuestra conciencia pura sea reconocida. Noten lo que dice Kuo. El estado meditativo es aquel estado de conciencia que permite que lo que es significativo o verdadero, ¿okay? Son palabras claves, en el sentido básico de unidad, de conciencia compartida y de participación igualitaria en el amor y la luz, sea vislumbrado y realizado en algún grado por el que medita. Es exactamente lo que acabo de decir ahorita. Es permitir que esa conciencia pura que está detrás de todos nosotros, detrás de toda nuestra personalidad, neurosis, problemas, depresiones, ansiedades, etc. Detrás de todo esto está una conciencia pura. El estado meditativo es aquel que reconoce esto. Y fíjense las cualidades que le da este reconocimiento de esta conciencia pura, que es, por cierto, repito, el camino directo va derecho ahí. Es la manera más hermosa para mí de poder enseñar este camino de regreso al ser, que responde en esencia a todo. ¿Quién eres? Es la única pregunta que vale la pena preguntar. Y hay una razón por la cual esta pregunta no se puede responder. Y es el koan primario en cualquier estudiante de Zen. ¿Quién eres? A partir de esa respuesta o de ese entendimiento, porque no es una respuesta, es que viene el resto de la comprensión de la realidad. No necesitamos metafísica ni nada complejo en sí. Entonces, ¿cómo lo describe Kuo? Bueno, sentido básico de unidad, de conciencia compartida y de participación igualitaria en el amor y la luz. Todos estos son elementos que son maneras de explicar esta conciencia básica que todos tenemos, que es el creador, que eres tú y que es la base de toda la realidad. Ahora, si este párrafo fue increíble, abróchense los cinturones para el próximo. Dice: la experiencia consciente normal del patrón de vida es la que está cargada de distracción, aunque la distracción tiene el potencial de convertirse en un catalizador que puede ser procesado en la experiencia y así ayudar al proceso evolutivo. La gran cantidad de distracción y catalizador que no se procesa es como la estática en la señal de radio clara. Esa estática puede eliminarse retirándose y enfocando la conciencia hacia el interior, no solo dentro del propio ser, sino dentro de la realización cada vez mayor del creador único que reside dentro del corazón del ser de cada entidad. A medida que uno se adentra más y más en el estado meditativo, lo que es una distracción tiende a desaparecer a medida que la mente se enfoca de manera unívoca y ya no se distrae con la ronda diaria de actividades, los pensamientos errantes, los sentimientos de separación y demás. Éxtasis total. Fíjense que cuando Kuo dice que cuando se refieren a la conciencia normal del patrón de vida, se están refiriendo al estado de vigilia de nuestro ser. Cuando estamos conscientes en el día, podemos notar que cuando salimos de una meditación, normalmente nos sentimos más acelerados, a diferencia de cuando estamos relajados en la meditación. Entonces, este estado está cargado de distracción. Esta distracción, sin embargo, es muy útil porque puede convertirse en un catalizador
que va a ser procesado, bueno, o pudiera ser procesado en experiencia. Y de esa manera ayudar al proceso evolutivo. Ahora, ¿cuál es el proceso evolutivo? Se los resumo. El proceso evolutivo es reconocer que eres uno con el todo. Esto no es necesario hacerlo en cuarta, en quinta, en sexta. Se puede hacer aquí mismo. No es necesario. Es un simple reconocimiento de que todos somos uno. Y vivir a través de eso. Notar que nuestros comportamientos y nuestros patrones mentales, nuestras formas de pensamiento, a quien alimentamos, deben estar en consonancia con somos uno. Y nuestra falta de percepción de eso siempre va a atravesarse, básicamente. Entonces, la gran cantidad de distracción y catalizador que no se procesa es como la estática en la señal de radio clara. Si tenemos pensamientos errantes a todos momentos, si tenemos ideas, si tenemos conceptos y estamos siempre aturdidos por lo que nos está pasando, bueno, estamos viviendo en esa frustración de no poder ver nuestro ser. La meditación ayuda a eliminar todos estos porque se concentra en lo que son los pensamientos, la observación de los pensamientos, que es lo único que yo enseño en realidad en términos de meditación. Mis meditaciones guiadas en realidad son simples procesos para mantener a la persona dentro de ese entendimiento de que no son los pensamientos, de que son pura conciencia. Sé que sueno repetitivo incluso en mis meditaciones guiadas, pero es lo único que vale la pena mencionar. Es una y otra vez explorar esto, porque lo único que vale la pena es conocerse a uno mismo. Y en ese proceso de conocerse a uno mismo se acepta. Y como ya sabemos, las disciplinas de la personalidad nos llevan a convertirse en el creador. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, pero fíjense como dice, esta estática puede eliminarse retirándose y enfocando la conciencia hacia el interior. Esa estática, esos pensamientos se eliminan. No solo dentro del propio ser. Aquí se refieren a que el enfoque no es hacia la conciencia interior del propio ser, o sea, los pensamientos, quedarse reflexionando y pensando en algunas cosas. No, aquí se refiere a, dicen, sino dentro de la realización o comprensión cada vez mayor del creador único que reside dentro del corazón del ser de cada entidad. O sea, estamos enfocándonos unilateralmente en el creador. Y el creador es conocido simplemente como esa quietud, que es el ser compartido entre todos nosotros. Finalizan diciendo que a medida que uno se adentra más y más en el estado meditativo, en pocas palabras, mientras más te enfocas en tu propio ser, en nuestro ser compartido, lo que es una distracción tiende a desaparecer a medida que la mente se enfoca de manera unívoca o simplemente unidireccional y ya no se distrae con la ronda diaria de actividades, los pensamientos errantes, los sentimientos de separación y demás. Entrenar la meditación o simplemente entrenar la mente a que deje de ser tan activa, o más apropiadamente decir que permitir que la mente sea es lo más útil que tenemos para nosotros poder acelerar nuestro proceso evolutivo, el cual es reconocer quiénes somos. El proceso evolutivo se puede resumir tan simple como eso: saber quiénes somos y vivir desde ahí, no seguir viviendo desde el ser separado. No es una comprensión intelectual, es una comprensión interna. Finaliza en el último párrafo diciendo: en el estado meditativo, entonces, la entidad que medita se vuelve cada vez más consciente de la naturaleza unitaria de su propio ser, de modo que esos elementos fundamentales de cualquier percepción clara de la creación y del creador son más fáciles de determinar por el meditador. La señal del uno se convierte en el único foco de atención, de modo que la presencia del uno se hace disponible para armonizar la conciencia del meditador. De este modo, lo que es más útil para utilizar el camino espiritual se hace más evidente y es capaz de hacer su trabajo más fácilmente, ya que hay cada vez menos distracciones o
energía drenada. Gran parte de la ronda diaria de actividades es una distracción de esta capacidad de enfoque consciente que el meditador es capaz de refinar cuando el estado meditativo ha sido alcanzado y experimentado por una porción significativa de su entorno, espacio, tiempo. Estas son las indicaciones finales y fantásticas de toda esta parte de la meditación. Noten cómo dicen que a medida que uno se vuelve más consciente de la naturaleza unitaria, del ser, de su propio ser. Voy a releerlo porque la verdad que está muy informativo. En el estado meditativo, la entidad que medita se vuelve cada vez más consciente de la naturaleza unitaria de su propio ser. De modo que esos elementos fundamentales de cualquier percepción clara de la creación y del creador son más fáciles de determinar por el meditador. Vamos a dividir esto entre dos. Uno, la primera parte donde dicen que en el estado meditativo, la entidad que medita se vuelve cada vez más consciente de la naturaleza unitaria de su propio ser. Primera parte. Ese enfoque en la meditación hace que uno cada vez se haga más consciente de su propio ser. Por eso es que digo que esta no es una comprensión intelectual, es algo que se vive, que se experimenta totalmente mientras más uno se dedique a este estado meditativo. Luego dicen que el propósito de esto es que estos elementos fundamentales de cualquier percepción clara de la creación y del creador son más fáciles de determinar por el meditador. Tu discernimiento se hace mucho más sensible, se hace mucho más perspicaz, porque eres capaz de ver y decir, puedo discernir lo que es unitario y lo que es de separación en mis propios comportamientos, en las situaciones, etc. El potencial de la meditación, desafortunadamente en nuestra sociedad, pasa desapercibido y la gente continúa haciendo prácticas de alineación de chakras y de viajes astrales y del resto de lo que es esta, voy a llamarlo sin ningún tipo de ofensa, la verdad, una pantomima para conocer al ser. Es una distracción innecesaria para lo que es la búsqueda directa de nuestro ser. Todo esto yo reconozco que es parte de lo que es el despertar, porque todavía existe esta búsqueda constante de aquello que me va a salvar a mí. Tengo que alinear mis chakras, tengo que balancear mis energías masculinas femeninas, tengo que ser, tengo. Y todo este tengo es actividad mental que continúa siendo distracción o estática constante en la mente. No hay nada más preciso que quedarse en silencio. Así como la industria de comida no quiere que la gente ayune porque no les conviene, la industria espiritual, metafísica, no le interesa que la gente medite. Porque, al menos en este proceso de meditación, te das cuenta de que no tienes que balancear absolutamente nada. Nuestras tradiciones más respetables, como lo son el Zen, ni siquiera buscan esta... Claro, hay una distorsión ahorita con el Zen diciendo que lo único que hay es que meditar, únicamente meditar. Eso pudiéramos cubrirlo en otro espacio, pero busca que solamente meditar. No hay nada que buscar en la meditación como tal. Ese es otro de los hoyos en los cuales la gente puede caer, sino en el reconocimiento de quién eres. Y eso lo puedes hacer en meditación, en contemplación, en oración, caminando, corriendo, sentado, parado, no importa. Es eso, es el estado meditativo lo que se busca, no la meditación Sarsen que se busca frente a una pared blanca. No, eso es una de las distorsiones naturales que ocurren en todas estas prácticas que se convierten un poco dogmáticas. Pero el Zen real era directamente del estado meditativo. Era un método impecable en los años de oro del Zen. Entonces, para seguir en esto, ¿no? Lo que es el estado meditativo y cómo esto es realmente todo lo que nosotros necesitamos. Dicen, la señal del uno se convierte en el único foco de atención, de modo que la presencia del uno se hace disponible para armonizar la conciencia del meditador. Repito, la señal del uno, ¿okay? La quietud del ser del creador,
se convierte en el único foco de atención. O sea, nuestro foco de atención ya no puede distraerse de la realidad tan armoniosa que es el Creador. De modo que la presencia del Uno se hace disponible, ¿okay? Se hace disponible para armonizar la conciencia del meditador. La conciencia total del meditador. Estés soñando, estés despierto, estés en viajes astrales, donde sea que estés, todo va a cambiar. Porque visto desde la unidad, y desde la unidad no hay dualidad, no hay polaridad, que es lo que a algunas personas todavía les cuesta entender, y es mi objetivo de alguna manera poder presentar una visión, una de las tantas visiones que existen para poder aliviar esta sensación de separación constante dentro de la dualidad. Y dicen, para que vean lo potente de este párrafo, cuando dicen, de este modo, en este estado, de este modo, lo que es más útil para facilitar el camino espiritual se hace más evidente y es capaz de hacer su trabajo más fácilmente, ya que hay cada vez menos distracciones o energía drenada. ¿Se dan cuenta? En el estado meditativo es donde realmente la energía no se drena. Esta energía drenada en realidad es a lo que nosotros nos enfocamos, a las formas, pensamientos que nosotros le entregamos nuestra atención, nuestra dirección de pensamiento, etc. Todo esto en sí es lo que hace que nosotros nos drenemos de energía. La gente en general vive en este estado. Y no los buscadores espirituales, una vez más, que están en constante actividad y búsqueda y todos los días tengo que hacer esto para poder alcanzar ese estado. No. Y aquí es donde está mi invitación. Este estado no es algo que uno alcanza, es algo que uno es. Y mi mayor esfuerzo es intentar expresarlo, poder mostrárselo a la gente, que esto es algo que uno es, no que se alcanza. Pero entiendo que muchas personas, naturalmente por la inercia que traen de tener que convertirse en un profesional, en tener que mostrarle a la familia que son útiles o a sus amigos, etc. Toda esta inercia de actividad para convertirme en algo se traslada o se transfiere, mejor dicho, a la búsqueda espiritual. Tengo que hacer y comprobar y mostrarle y validar a los demás que soy. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente nos sentamos a dejar que todo se asiente? ¿Por qué seguimos alborotando el agua cuando lo que queremos ver es la clara imagen de nuestro reflejo en el agua? Mientras más la alborotemos, más distorsionada va a ser nuestra imagen. Y esto es lo que busca la meditación. Finalmente dicen, gran parte de la ronda diaria de actividades es una distracción de esta capacidad de enfoque consciente que el meditador es capaz de refinar cuando el estado meditativo ha sido alcanzado y experimentado por una porción significativa de su entorno, espacio, tiempo. Bueno, este ya es el resultado final del meditador. No es el resultado final, como que, ¿cuándo llegaré ahí? No, esto es algo que se empieza a desarrollar mientras más uno, de nuevo, medite reconociendo quién es. Repito, la pregunta más importante que responder, o intentar responder, porque no se puede responder, es quién soy. Esta es la búsqueda final. Esta es la búsqueda que te lleva realmente a encontrar todo lo que estabas buscando. Incluso si querías una mansión. Cuando respondas esta pregunta, o cuando intentes responder esta pregunta, te vas a dar cuenta. Vas a encontrar la respuesta precisamente al por qué tú quieres una mansión, al por qué tú quieres relaciones, por qué tú quieres todo. Y esta es la única pregunta que vale la pena explorar. Entonces, gran parte de la ronda diaria de actividades, que es una distracción de esta capacidad de enfoque consciente, ahora el meditador es capaz de refinarla. Cuando este estado meditativo ha sido alcanzado y experimentado por una porción significativa de su entorno, espacio-tiempo. En pocas palabras, mientras más tiempo nosotros podamos estar en este estado de contemplación de nuestra mente, mucha gente confunde esto y dice, no, yo no quiero eso porque eso es lo que voy a perder el tiempo ahí.
sentado y yo debería estar haciendo cosas, Gabo. Yo tengo que estar alineando mis chakras todos los días. Y el resto de las actividades. Tengo que hacer yoga. Tengo que meditar en la flor de loto y tengo que hacer mis incursiones al viaje astral y todo lo demás. Una vez más, yo sé que puede sonar como despectivo, pero no es mi intención. Mi intención es mostrar cómo esto es una distracción para lo único realmente que vale la pena investigar en el buscador. Aclaro, el buscador. Explico en una analogía el por qué. Si ustedes ven que alguien está buscando las llaves del carro en la casa y de repente empieza a buscarlas en la computadora, literalmente en la computadora, uno se da cuenta y dice, hey, si estás buscando las llaves, ¿por qué no te enfocas en la parte física, que es donde pueden estar? Y la persona está, no, porque es que pueden estar aquí en la computadora. Y a mí me han dicho que en las computadoras pueden estar porque en el Google se consigue todo. Y después no, se va al teléfono porque dice, no, aquí en el teléfono hay una memoria que seguramente puede estar. Tú te das cuenta que su búsqueda es inútil, porque ahí nunca las va a encontrar. Esto es lo que todos nuestros maestros nos han dicho. La búsqueda del ser, la búsqueda de tu ser, que es lo primero que deberías encontrar, no está allá afuera, está en ti. Y ni siquiera está en ti, en tu actividad. Eres tú. Pero pueden ver la dificultad de poder direccionar a una persona en este enfoque. Pero eso es lo que se hace en el estado meditativo. Pero sí, llegamos al final de este episodio. Y me encantó, por supuesto, poder hablar de formas, pensamientos y sobre todo de meditación, que es lo que más me apasiona poder enseñar de la manera que se me presente, porque es la mejor manera en la que nosotros podemos entender nuestra realidad. Gracias por estar siempre ahí. Ya saben, se les quiere mucho y no será sino hasta la próxima.